Buenas tardes a todos. Empezamos la charla número 48 de los Hechos de los Apóstoles. Y sí que les tengo que decir que ahora con este capítulo 10 que vamos a empezar, empieza, digamos, es uno de los puntos culminantes de los Hechos de los Apóstoles. También lo es el capítulo 15, que habla pues del concilio de Jerusalén. Y también es el capítulo 3, importantísimo, que habla de Pentecostés. Pero junto con estos dos anteriores, este es algo importantísimo, este capítulo, porque habla de Cornelio, es decir, de la conversión de Cornelio, vamos a hablar. Cuando Lucas escribe sobre esta conversión, lo hace muy detalladamente. Y entonces esto nos da a entender que él mismo entendió que no era un hecho aislado, sino que, digamos que era como un punto de partida, en el sentido de que el hecho que vamos a estudiar tenía alcance universal. Y el alcance era que daba entrada a los gentiles. Entiendo por gentiles gente pagana o, digamos, gente no judía. O sea, daba entrada a los gentiles en la iglesia, como luego afirmará el concilio de Jerusalén en el capítulo 15. O sea que, digamos que de alguna manera entramos en una nueva fase de la Iglesia, en el sentido de que ahora judíos y paganos van a poder sentarse juntos sin necesidad de circuncidarse en la mesa de la Eucaristía, y también van a aprovecharse, o sea, van a participar de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, antes de empezar, sí que les quiero decir, bueno, pues lo de siempre, pues que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que esta vez hemos incorporado audios, de tal manera que si alguien quiere seguirme a través de los audios, a través de los distintos podcasts que arriba aparecen, pueden hacerlo. Y los que quieran seguirme, pues por YouTube o por Telegram, pues que sigan igual, lo que quieran, pero más facilidades para las distintas personas que quieran seguirme. Y que, bueno, que vayan a este canal, que pinchen en vídeos y que pueden salir pues todos los 46 vídeos anteriores. A ver si a alguien le interesa alguna cosa especial. Desde los 9 vídeos anteriores hablan pues de Felipe, cuando Felipe el diácono se encuentra con Simón el mago, o en la conversión de Pablo, o bien cuando tiene lugar Pentecostés, o cuando eligen al 12º apóstol, porque el 12º ya ha muerto, que es Judas, se ha suicidado, y el 12º, Pedro tiene que elegir al 12º, o cuando tiene lugar la ascensión del Señor. En fin, hay tanto y tanto que mirar en esos vídeos, si les interesa. Bueno, pues nosotros vamos a continuar hoy con el fragmento que vamos a estudiar. Vamos a ver, capítulo 10, versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Bueno, a ver, primero os pongo en situación, pero antes de poner en situación vamos a rezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, os decía que en el texto pone: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, y que os iba a poner en situación. A ver, Cesarea, primeramente. ¿Qué es Cesarea? Cesarea era una ciudad que estaba en el Mediterráneo y está a 100 kilómetros de Jerusalén y está entre Haifa y Tel Aviv. Y si se desea, se la puede visitar, porque son ruinas que vienen a ser ruinas romanas. Pero es muy interesante porque fueron hechas por Herodes el Grande. Recordad que Herodes el Grande fue rey de Judea, Samaria y Galilea e Idumea entre el año 37 a.C. y 4 después de Cristo. Entonces era una persona
que tenía mucho contacto con los romanos, por lo tanto, romanizó aquella ciudad. Entonces había anfiteatros, teatros, acueductos, circos, en fin, lo que sea. Hizo un puerto maravilloso, o sea, de una gran ingeniería, o sea, fue dificultoso hacerlo y era muy admirado aquel pueblo, aquel puerto como tal. Era una ciudad que estaba amurallada. Y en un momento dado tuvieron como unos 80.000, podían tener unas 80.000 personas, una cosa así. Lógicamente, pues allí es donde estaba viviendo el procurador de Roma, o sea, el representante de Roma en Palestina, estaba en Cesarea, como también estaba Herodes el Grande. A ver, sabemos perfectamente que Jerusalén es la ciudad santa, pero y la gente vivía allí. La gente que vivía en Jerusalén, pero Jerusalén se llenaba de gente en las tres fiestas, que eran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés. El resto, pues, es una ciudad tranquila, con los habitantes que ya tenía normalmente, pero donde había vida, donde, como siempre digo, era el puerto. Los puertos donde entraban y salían los barcos y, digamos, había más noticias, pasaban más cosas. Recordemos que la vida en ese momento no es como la vida de ahora, que no hay tiempo ni para beber un vaso de agua. Ahora es una locura. En su momento la cosa era más sosegada y tranquila. Y por eso la gente pues importante, como era el rey, como era el procurador de Roma, pues vivían en un lugar pues donde había más alicientes, digamos, ¿no? Esto, por un lado. Esto ya os tengo situados en lo que era Cesarea Marítima, ¿no? Ahora, Cornelio. A ver, Cornelio, ¿cómo diría yo? El, a ver, Cornelio era un centurión, ¿no? Y digamos que en esa época, estamos en el año 39 después de Cristo, o sea, unos 7 años después de la muerte del Señor, 7 años después de la muerte del Señor. Entonces, en ese momento había paz, era la paz romana, que yo os expliqué. O sea, que había ley, había orden, se podía tranquilamente andar por las calles, se podía viajar sin tantísimo peligro como había habido en otros momentos, ¿no? Pero claro, a ver, lo importante era la defensa militar, porque los romanos lo que querían era no hacer más conquistas, pero mantener las conquistas que ya tenían. Por lo tanto, las legiones estaban en las fronteras y la defensa militar era importantísima. Digo esto, explico esto, porque, digamos, en ese momento el estamento militar era tenido muy en consideración en la sociedad en ese momento. Y Cornelio era un centurión romano, o sea que era muy importante en ese momento el ejemplo y lo que era el centurión. Lo que era el centurión en general, pero lo que era el centurión romano Cornelio, que vivía en Cesarea, más, ¿no? Bueno, un detalle con respecto a que que sepáis que el ejército, que estamos hablando de la cosa militar, el ejército era profesional y que los soldados mucho no ganaban. Los soldados ganaban unos 235 denarios, más o menos. Pero, a ver, era poco, pero tenían prebendas, o sea, tenían gratificaciones. Y sobre todo la gratificación fundamental que tenían era que el hecho de que cuando digamos, cuando se jubilaban, podían tener la oportunidad de quedarse a vivir en la colonia. Entonces traían a su familia y vivían en aquel sitio de donde habían trabajado. Entonces era mucho más económico y les salía mejor y había muy buen clima, porque no en todas partes los soldados cuando guerreaban o habían tenido distintos puestos de trabajo era agradable donde estaban. O sea que era muy, muy conveniente para ellos ganar menos, pero al final retirarse bien. Esto los soldados, pero un centurión como Cornelio podía llegar a ganar unos 15.000, 15.000 denarios. Bueno, pues explicado esto más o menos, vuelvo a leer, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica. Cohorte con H entre las dos Os. Una cohorte, eran 600 hombres. Y Itálica, o sea, en ese momento Italia no existía, pero supongo que eran hombres que venían de aquella parte, de lo que hoy día llamamos Italia. Y sigue diciendo el texto.
Este hombre era piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia. A ver, piadoso y temeroso de Dios quiere decir que él era simpatizante de la religión judía. O sea, no era un prosélito que hubiera necesitado circuncidarse. Era simpatizante, o sea, seguramente él debió crecer pues con sus dioses romanos y cuando fue destinado a Cesarea, a Palestina, pues empezó a tener relación con los judíos y empezó a darse cuenta de que el Dios único era el verdaderamente, que verdaderamente aquel en el cual se debía creer. Claro, en Cesarea había, en fin, había una pequeña comunidad judía. Y el resto eran, digamos, eran griegos y también eran helenistas. O sea, que no estaban bien, eran las dos facciones que no estaban bien, los judíos con los demás. Pero porque, a ver, los judíos lo que querían era que hubiese, digamos, tener más parte en la administración de su propia ciudad. Lo que pasa es que no tenían ocasión, que no se les daba ocasión, ¿no? Bueno, la cosa está en que él sí tenía relación, Cornelio sí tenía y había estudiado, y el texto nos dice que él, junto con toda su familia, era una persona muy religiosa, que digamos era simpatizante de la religión judía. Y te dice además que daba muchas limosnas al pueblo, es decir, que tenía una gran caridad, y daba muchas limosnas y continuamente oraba a Dios. O sea, ya veremos cómo ora, ¿no? Porque veremos que sigue las pautas de la religión judía, que son las nuestras también, ¿no? O sea, la tercia, sexta, nona. Luego nos dirá que estaba rezando en la hora de nona. Ahora lo veremos, ¿no? Bien, entonces, esto, o sea, que era un hombre, a ver, Cornelio era un hombre que era un hombre sincero, o sea, buscaba la verdad. Entonces, veremos cómo Dios le va a convertir por un medio extraordinario, porque quizá a través de un medio no ordinario, mejor dicho, ordinario, no se hubiese convertido. A ver, tal como lo vemos y lo describe Lucas, es como, o sea, tenía una buena disposición para alcanzar la fe en Jesucristo, por todo lo que ocurrirá después, pero por lo que nos describen en este momento, es así. Y sigue el versículo 3, dice, vio claramente en visión, hacia la hora nona del día, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía a Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto le dijo, ¿qué pasa, señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope, haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro, y está hospedado en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. O sea, aquí vemos que lo que tiene lugar es una intervención extraordinaria en el versículo 3. O sea, lo que vemos es que, fijaos que dice que a la hora de nona son las 3 de la tarde, ¿eh? Y lo que se le aparece es un ángel. O sea, pero no dice se le presentó un ángel. Lo que dice exactamente es vio claramente en visión a un ángel. Entonces, recordemos que la hora de nona, que son las 3 de la tarde, es la hora en la que en Jerusalén se celebraba el santo sacrificio, el sacrificio sagrado, en el templo de Jerusalén. Recordemos también que el Señor murió a las 3 de la tarde. Recordemos también que el Señor le dice a Santa Faustina Kowalska, en un momento dado, que a las 3 de la tarde rece implorando su misericordia por los pecadores, aunque, y también que, esto cualquier persona, y que aunque sea por un breve instante, cualquier persona que se acuerde, que se sumerja en su pasión, especialmente en el momento en que más abandonado se sentía de su agonía, y que cualquier persona que haga esto y que pida algo, le será concedido, evidentemente si es bueno para ella, claro está, ¿no? Bien, entonces, fijaos
O sea, que él lo explicará más tarde, que él estaba rezando en la hora de nona. O sea, lo que ocurre es que el ángel se le presenta porque él está rezando. O sea, como respuesta a sus oraciones se le presenta el ángel. Y le da un mensaje sencillísimo. Le dice, dile a gente que conoces tú que mande a buscar a Pedro, allí está, en Jope, y que vuelva, que venga a tu casa. Esto es lo que le dice. Dice, claro, el texto, el versículo 7 dice, apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso. Fijaos el tipo de gente que era, ¿eh? 2 criados y un soldado piadoso de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. O sea que lo que primero que debió hacer es, después de ver al ángel, debió avisar inmediatamente a la familia, debió reunirse con su familia, explicar lo que había pasado, explicar que el ángel le había dicho que buscaran a un hombre que no sabían, que parece que estaba en casa de Job, en casa de un hombre que se llamaba Simón también, que era curtidor, dice que es curtidor, y que está, pues eso, en Jope. Yo estoy en Cesarea, pues Jope estaba a 50 kilómetros. Voy a mandar a 3 personas, este soldado y 2 criados, que lo traigan. Y así fue. O sea, fijaos en la prontitud con que él, inmediatamente después de ver al ángel, entra en acción para ir a buscar a Pedro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, y vamos a continuar la próxima vez, ya en la charla siguiente, viendo qué es lo que pasa. O sea, mientras estas 3 personas están yendo hacia Jope para buscar a Pedro y traerlo otra vez a Cesarea, vamos a ver que Pedro tiene un éxtasis. ¿Y qué tipo de éxtasis tiene? ¿Y qué significa ese éxtasis? ¿Y qué es lo que hace Pedro cuando llega finalmente a ver a Cornelio? ¿Y cómo reaccionan Cornelio y los demás? Esto lo dejaremos para la semana que viene. Pues vamos a rezar a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.